Entonces, clindamicina también. Penicilinas, podemos utilizar carbapenems, podemos utilizar macrólidos y clindamicina. Veamos uno de los fármacos que no deberíamos utilizar, salvo una condición estrictamente necesaria que el beneficio supere al riesgo, y son las quinolonas. ¿Por qué? Las quinolonas tienen una alta afinidad por el tejido óseo y el cartílago, y en los estudios se ha demostrado en animales que condicionan artropatías, prácticamente en todas las especies estudiadas. Por lo tanto, se desaconseja el uso de quinolonas en mujeres embarazadas y en niños. Yo les mencionaba de que había condiciones especiales. Hay una condición clínica que no vemos con frecuencia en nuestro país, pero de repente alguno de ustedes va a postular para lo que es el MIR. Y ahí su población, sea gestante o pediátrica, tiene la posibilidad de la prevalencia o incidencia de lo que es fibrosis quística. En fibrosis quística, las exacerbaciones por cuadros infecciosos, el germen involucrado frecuentemente es Pseudomonas aeruginosa. En esa condición, en España, bajo esa condición, sí se podría utilizar quinolonas, o en este caso una fluorquinolona, que es ciprofloxacino. Pero es un escenario diferente a lo que nos enfrentamos día a día en nuestra realidad nacional. En general, se desaconseja el uso porque condiciona artropatías, alta afinidad por el tejido óseo y el cartílago. Alguna vez preguntaron, así pequeño, el efecto, era un caso clínico, se los comenté creo, un caso clínico en donde era un varón que había estado utilizado por un tema de aparentemente un proceso respiratorio de vía alto, un antibiótico, no recordaba cuál, y que a las 2 semanas del uso de este antibiótico reporta a nivel del talón un dolor inexplicable que nunca en su vida había sentido, que lo expresaba como si le hubieran cortado el talón. ¿Sí? Ese es caso clínico. Y la pregunta era, ¿qué fármaco era el que probablemente había utilizado? Y era quinolonas. Si ustedes revisan, uno de los efectos secundarios es la rotura del tendón de Aquiles. Rotura del tendón de Aquiles. Y la población lo va a expresar que es el signo del hachazo, porque sientes que te van a cortar como si fuera con una hacha a nivel del tendón. Que es raro, sí, porque los efectos secundarios más frecuentes principalmente son gastrointestinales y también hay asociación de efectos dérmicos rash cutáneo. Pero cosas raras o que te podrían sorprender, no te olvides. Rotura del tendón de Aquiles es ciprofloxacino, principalmente quinolonas, pero el ejemplo era ciprofloxacino. Entonces, quinolonas, recuerda, ya tenemos uno que no deberíamos usar. Con sulfas y la asociación con trimestoprim, hay bastante estudios donde establecen que no deberíamos utilizarlo principalmente en el tercer trimestre. Veamos. Debido a su efecto antifolato, se han considerado antimicrobianos de potencial riesgo durante el embarazo. Las sulfas atraviesan la placenta y las concentraciones plasmáticas, son altas. Son de un 70-90% de las concentraciones plasmáticas maternas. No se ha observado un efecto teratogénico en mujeres tratadas con sulfas durante el primer trimestre de la gestación. Sin embargo, no se recomienda su uso durante el tercer trimestre. ¿Por qué motivo? Por la famosa elevación de la bilirrubina, hiperbilirrubinemia o kernicterus en el neonato. Y recuerda que las sulfas compiten con la bilirrubina. Entonces van a desplazar, va a elevarse la bilirrubina, va a fijarse a nivel de ganglios basales, va a determinar lo que en neonatos llamamos kernicterus. Por lo tanto, si te preguntaran, no se recomienda su uso de las sulfas durante el tercer trimestre. Cuando hablamos de sulfas, ustedes acuérdense de dos importantes. La que empleamos ahora asociada a trimestoprim, que es el sulfametoxazol, y otra importancia es la que se emplea asociada a pirimetamina, que es la sulfadiazina, que lo empleamos en toxoplasmosis. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hacíamos clases de antiparasitarios, en toxoplasmosis, el fármaco de elección es la asociación de sulfadiazina. Estamos hablando de pacientes que no sean inmunocomprometidos, ¿no? Porque el tema con VIH es algo diferente. Sulfadiazina asociada, que es una sulfa, asociada a pirimetamina, es uno de los fármacos que empleamos en toxoplasmosis.
Y en gestantes, en toxoplasmosis, ¿qué fármaco empleamos? ¿Recuerdan? ¿Toxoplasmosis puede condicionar en gestación e infección? Sí, es menos frecuente, pero ahí usamos un fármaco que se llama espiramicina. Espiramicina. Espiramicina, sí, espiramicina. ¿Mm? Entonces, no te olvides este concepto. En el tercer trimestre no se recomienda el uso de principalmente sulfametoxazol, por el tema de Kernicterus en el neonato. Nitrofurantoína, que es un fármaco excelente de acción, de eficacia y seguridad en infecciones de vía urinaria baja o las llamadas también cistitis, por tu alta concentración a nivel del uroepitelio. En infecciones de vía urinarias bajas, un fármaco de excelente eficacia, a pesar de que la industria farmacéutica comercial pueda decirnos lo contrario, es nitrofurantoína. Es eficaz, resulta siendo segura y es muy económica. El tema en gestantes es lo siguiente: no se han informado de efectos congénitos con su uso, pero en alguna población especial puede predisponer al feto anemia hemolítica, principalmente cuando hay concomitancia de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, en aquellos recién nacidos o aquellos productos con concomitancia de déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se ha visto que el uso de nitrofurantoína puede condicionar la presencia o la aparición de anemia hemolítica. Entonces, ahora veamos una de las familias que también ustedes tienen que tener claro que no deberíamos usar. No deberíamos usar. Y son las tetraciclinas. Y veamos por qué. Miren, es hepatotóxico. Mira, se han descrito casos de hepatotoxicidad y algunos muy graves. Principalmente dosis dependiente, sí es cierto, pero es hepatotóxico en gestantes. En mujeres tratadas con altas dosis de tetraciclinas. Y en recién nacidos se ha visto asociación de tetraciclina a la aparición de hernias inguinales e hipospadia, ¿no? Que son efectos quizás no muy frecuentes, pero es importante que lo consideres. Las tetraciclinas cruzan la placenta y se unen por quelación al calcio de las estructuras óseas y dentales del embrión y del feto en desarrollo. No se recomienda la administración de tetraciclinas durante el embarazo, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer trimestre. No debes utilizar tetraciclinas. Los fármacos representativos de esta familia en nuestro medio, el principal es doxiciclina y también la tetraciclina, ¿sí? No debes utilizar. Las tetraciclinas provocan coloración amarillenta o marrón de los dientes e hipoplasia del desmante dentario cuando se administran después de la semana 24 de gestación. De esto, el concepto principal es que no debes utilizar tetraciclinas. Aminoglucósidos, controversial, pero es importante que establezcamos algunos conceptos. Las concentraciones plasmáticas de los aminoglucósidos son menores en las gestantes que en las mujeres no embarazadas, y eso lo hemos visto inicialmente debido a mayor eliminación renal por aumento del flujo plasmático renal. Los aminoglucósidos cruzan la placenta, sí. Se han descrito sordelas congénitas en los neonatos cuyas madres fueron tratadas, habíamos visto, con dos fármacos que son considerados categoría A, estreptomicina y kanamicina, durante la gestación. ¿Se condicionan otros problemas? Sí, mira, problemas potenciales son el aumento del riesgo de nefrotoxicidad, sobre todo cuando se administran conjuntamente a cefalosporinas, que es lo que frecuentemente hacemos, ¿no? Y de bloqueo neuromuscular, cuando se combinan con fármacos bloqueadores musculares o sulfato de magnesio, que sabemos empleamos en algunas situaciones de problemas principalmente relacionados a enfermedades hipertensivas de gestación. Recuerda, la asociación de aminoglucósidos a sulfato de magnesio es riesgo para la aparición de bloqueos neuromusculares. Entonces, ¿puedo utilizar aminoglucósidos? Riesgo-beneficio, doctores. Riesgo-beneficio. ¿Se utilizan en nuestro medio? Sí. ¿Cuáles son los que principalmente usamos? Usamos gentamicina y algunos colegas también, basados no en evidencia, sino en su experiencia, usan amicacina. De los que no deberíamos usar, hemos visto
streptomicina, hemos visto, ¿cuál más? Kanamicina. Pero así lo estamos utilizando. Hay algunos que en base al concepto de este fármaco, que es concentración dependiente, queremos que el uso, si bien es cierto, es tu única opción terapéutica, lo uses en monodosis. Y no a diferencia que lo que hacemos con gentamicina, que lo utilizan cada 8 horas. Entonces veamos, cloranfenicol. Doctor, a mí me han dicho que el cloranfenicol ocasiona anemia plástica y siempre nos han dicho, o aplasia medular. Quizás hay reporte de casos, como habíamos visto inicialmente, es la mayoría de evidencia en esta población. La idiosincrasia de nuestra raza ha condicionado, a diferencia de lo que sucede en caucásicos, que la aparición de la aplasia medular o la anemia plástica no se vea como algo importante. El cloranfenicol cruza la placenta, sí. No se han descrito malformaciones congénitas asociadas al uso de cloranfenicol en mujeres embarazadas. Sin embargo, dosis dependiente. Con altas dosis de cloranfenicol durante el tercer trimestre del embarazo se ha relacionado con un efecto tóxico característico, el llamado colapso cardiovascular, el síndrome gris del recién nacido, pero principalmente en recién nacidos prematuros o de bajo peso al nacer prematuros. Entonces, cloranfenicol se ha visto asociado que es un síndrome, un efecto cardiovascular, síndrome gris del recién nacido. Pero podemos utilizarlo en gestantes si no se ha visto asociación con malformaciones congénitas o que sea teratogénico. Metronidazol, ¿lo podemos utilizar? La respuesta es, depende de qué trimestre. Mira, el uso de metronidazol siempre es controvertido. Esta recomendación es del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Ha recomendado no utilizar metronidazol durante el primer trimestre del embarazo. Tiene alteración en la organogénesis, ¿no? En el primer trimestre no debería ser utilizado. Frecuentemente, ustedes saben que metronidazol lo empleamos para tricomoniasis y para vaginosis bacterianas, pero en el primer trimestre no debería ser utilizado. Hay una indicación en donde el uso del fármaco supera el riesgo, el beneficio supera el riesgo, que tengas una gestante que tenga la posibilidad de una amebiasis entamoeba histolítica, un quiste amebiano. En esa situación, riesgo-beneficio, si estás en primer trimestre, podrías utilizarlo, pero en forma de una recomendación relativa es que durante el primer trimestre no deberías utilizar metronidazol. 5. Marque lo incorrecto sobre el uso de nitrofurantoína en gestantes. Correcto. ¿La D? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, lo habíamos dicho, ¿no? Siempre ustedes que establezcan, sigue siendo válida la clasificación semiológica o clínica de infecciones de vía urinaria altas o bajas, o algunos consideran procesos locales o sistémicos. Y obviamente que cuando tienes un proceso sistémico, el ejemplo claro, pilonefritis, deberías utilizar fármacos que tengan un espectro mayor a nivel sistémico. Y obviamente nitrofurantoína es un excelente fármaco, pero a nivel local. Entonces no es de elección en infecciones de vía urinaria en gestantes con compromiso sistémico. Pero veamos, categoría B, según FDA, habíamos visto que sí, no se han informado de efectos congénitos con su uso, sí, puede predisponer a feto, anemia hemolítica, y lo habíamos visto la relación que existía con la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. De elección en ITU en gestantes con compromiso sistémico, obviamente eso es incorrecto, ¿no? 5D. 6. Marque lo incorrecto sobre el uso de betalactámicos en gestantes. Si nos resulta siendo más fácil cuando ya tienes el concepto inicial. Veamos la respuesta. La alternativa E dice, ceftriaxona es la droga de elección en profilaxis prequirúrgica. Eso es falso. La droga de elección es cefazolina. Entonces, eso es incorrecto. No se han comprobado asociación con efectos teratogénicos. Eso es correcto. Atraviesan la placenta. Eso es correcto. El uso de imipenex asociado a aparición de convulsiones, sí, pero en niños, principalmente menores de 3 años. El uso de amoxicilina con ácido clavulánico se ha asociado a casos de enterocolitis. Sí, hemos visto la descripción de este estudio famoso, el Oracle, ¿no? Principalmente al uso, y sí, quizás es dosis dependiente, pero sí hay reporte de casos
de amoxicilina con ácido clavulánico que condiciona la posibilidad de enterocolitis. Respuesta E. 7. Marque lo correcto sobre el uso de macrólidos en gestantes. Cuando hablamos de macrólidos, habíamos dicho que teníamos que recordarnos de 3 fármacos importantes: eritromicina, claritromicina y acitromicina. Y el uso iba a depender de que consideremos la eficacia, porque la seguridad, porque la eficacia sigue siendo la misma. O sea, cubren principalmente los gérmenes gram positivos, gram negativos, intracelulares. Cuando yo comparo, doctor, pero ¿qué cubre? Porque siempre nos preguntan sobre eso, ¿no? ¿Qué cubre claritromicina y acitromicina que no cubra eritromicina? Principalmente a Haemophilus influenzae. ¿Sí? Por eso es que su espectro es mayor. El tema económico es importante, recuerden la importancia en nuestro medio, por eso es que nuestra norma establece el uso de eritromicina en determinados procesos que vamos a ver más adelante. Cuando tenemos otra indicación, que quizás no sea la terapéutica, es en aquellos pacientes que son alérgicos a los betalactámicos o a las penicilinas, que puede ser en cualquier población, no solo en gestantes. Pero veamos en gestantes, ¿no? Acá te están preguntando algunas características especiales sobre macrólidos. Habíamos dicho que el tratamiento de elección de la sífilis, digamos la principal, que es la sífilis latente, en gestantes era el uso de penicilina benzatínica. Pero ¿qué sucede si tienes una paciente que sea comprobadamente alérgica a penicilina? Esta pregunta, por eso es una pregunta interesante. Sí, porque tienen que analizar la norma actual o la norma anterior. Sí, esta pregunta fue planteada en el 2012 y la respuesta sí, pues establecía así, de lleno, tú marcabas la D. Nuestra norma técnica, nosotros, ustedes lo que tienen que utilizar o leer y está en acceso libre en el ministerio, es las normas técnicas actuales. La norma técnica actual, si tú tienes una paciente gestante con diagnóstico de sífilis que sea alérgica a betalactámicos, lo que dicen los doctores, tienes que desensibilizar. Pero ¿qué pasa, doctor, si ya realizo mi desensibilización y establezco que sí es alérgica a betalactámicos? Claro, la sensibilización es para establecer si es o no alérgica, porque mucha de nuestra población ni sabe o confunde lo que es una alergia con una reacción inespecífica. Y eso nos ha pasado siempre. ¿Eres alérgico a algún medicamento? Sí, creo que sí. Me salió una ronchita, pero no se ha establecido como tal, porque resulta siendo difícil. Si usted lee la norma establece que para que tú realices una desensibilización, tiene que ser por lo menos en una unidad de cuidados intensivos, por el riesgo de un shock anafiláctico. Entonces, esas condiciones en la práctica no se suelen dar. Pero si yo tengo el antecedente, yo obro a favor de la paciente y establezco que sí, probablemente sí es alérgica a betalactámicos o a penicilina, que es el tema a considerar. Ante esa posibilidad, yo puedo administrar eritromicina. El tema va a ser, ¿para qué yo estoy administrando penicilina o eritromicina? Para 2 condiciones que me determinen eficacia. Uno, tratar la sífilis en la gestante, y lo otro principalmente es evitar el paso placentario, cortar la transmisión vertical. Ese es mi objetivo. Y yo había adelantado al inicio que el objetivo del ministerio es que en el 2015 se erradique sífilis neonatal. ¿Sí? Entonces, el tratamiento tiene que ser en forma adecuada, tiene que ser eficaz y seguro. Eritromicina y en general macrólidos en nuestra norma técnica actual no te da la seguridad que tú evites transmisión vertical. ¿Se entiende ese concepto? Trato a la gestante, pero no me garantiza que no suceda transmisión vertical. ¿Sí? Ese es el tema. Y tú lees la norma y lo dice claramente. No existe, para lo que es evitar transmisión vertical, una droga de segunda elección. La droga de primera elección sigue siendo penicilina benzatínica. Entonces, con esos conceptos, veamos. Marque lo correcto. Eritromicina no cruza la placenta. Cruza, ¿no? B. Se recomienda el uso de sales de estolato de eritromicina, al contrario, veíamos que está asociada, si bien es cierto, dosis dependiente, a hepatotoxicidad. Acitromicina es de segunda elección en tratamiento de sífilis en gestantes, en alérgicos a penicilina según norma técnica nacional, no.
Eritromicina es de segunda elección en tratamiento de sífilis en gestantes. No te dice si sea nuestra norma técnica, no te dice nada. Te dice para tratar solo gestantes. Y si tú tienes que es alérgica a betalactámicos, esa sería tu única respuesta. En ese contexto, estamos aclarando el concepto. Cuando yo trato sífilis, trato a la gestante para evitar la transmisión vertical. Eritromicina me trata a la gestante, pero no actúa tan eficaz como penicilina en evitar la sífilis neonatal. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta que dieron. ¿Sí? Respuesta D. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Y acitromicina puedo utilizar en sífilis? No es gestante. Me llega a mi consultorio un varón con presencia de úlceras genitales, chancro, clínicamente. Tengo que tratarlo y me viene con su placa, es un militar. Soy alérgico a penicilinas. ¿Con qué fármaco lo puedo tratar? Y no quiere eritromicina. Una opción es acitromicina. Ya existen trabajos donde establecen en presencia de alérgicos betalactámicos, acitromicina 2 gramos es tan eficaz en la acción contra Treponema pallidum para sífilis primarias principalmente. 8. Marque lo incorrecto sobre el uso de clindamicina en gestantes. Lo incorrecto sobre el uso de clindamicina. Cruza la placenta, eso es correcto, ¿no? Su uso prolongado se asocia a colitis pseudomembranosa, que es uno de los efectos secundarios más frecuentemente atribuidos. Pero recuerden que no es el único fármaco. Es el representativo, pero también existe la posibilidad que otros fármacos, como betalactámicos, condicionen la aparición de colitis pseudomembranosa. C. Concentraciones plasmáticas fetales son aproximadamente 50% de las maternas. Sí, habíamos visto que ese porcentaje era válido, ¿no? D. Su uso no se ha relacionado a aparición de defectos congénitos. Eso es correcto. Se contraindica su uso durante el primer trimestre de gestación. Eso es falso, eso es incorrecto. Se puede utilizar durante cualquier trimestre de la gestación. B. Marque lo incorrecto sobre el uso de quinolonas en gestantes. Habíamos dicho de que si quisiéramos graficar o recordar dos familias que no deberíamos usar durante cualquier trimestre de gestación, era quinolonas y tetraciclinas. Entonces, acá está claro, ¿no? El incorrecto, si bien es cierto, se desaconseja su uso solo durante el primer trimestre de gestación, no solamente durante el primer trimestre. Ese es incorrecto, ¿no? Clasificadas en la categoría C, ese es correcto, cruzan la placenta, claro que sí, tienen alta afinidad por el tejido óseo y el cartílago, y había demostrado en todas las series de estudios animales atropatías. ¿Ejercen acción inhibitoria sobre la síntesis de ácidos nucleicos? Sí, recuerden que actúan a nivel de las topoisomerasas, ¿no? Entonces, lo incorrecto es que se desaconseja su uso solo durante el primer trimestre de gestación. 10. Marque lo correcto sobre el uso de sulfonamidas durante la gestación. Cuando hablamos de sulfonamidas, cuando hablamos de sulfas, sulfamethoxazol, sulfadiazina, tenemos que establecer que sí, pues son eficaces, son seguras, pero hay que tomar en consideración un trimestre importante, que es el tercer trimestre. En el tercer trimestre se desaconseja su uso por el tema de la asociación a la posibilidad que en el recién nacido o en el neonato condicione la aparición de kernicterus, por la fijación que existe de las sulfas por la albúmina y la competencia que condiciona con la bilirrubina. Entonces, eso es lo correcto, ¿no? No se recomienda su uso durante el tercer trimestre por el riesgo de kernicterus en el neonato. No cruzan la placenta, si la cruzó, ese es falso. Su acumulación en gestantes provoca el denominado síndrome del bebé gris. Eso lo hemos visto, pero para cloranfenicol. Dosis dependiente cloranfenicol. No se recomienda su uso durante el primer trimestre. Podemos utilizarla. Respuesta D. 11. Marque lo incorrecto sobre el uso de tetraciclinas. Habíamos visto que no se debería utilizar. ¿Por qué razones? Son varias. Condiciona, es dosis dependiente, es hepatotóxico, tiene afectación en todos los trimestres, se ha visto
con la asociación a nivel del cartílago de crecimiento óseo. En algunas series se ha visto la asociación de condicionar hernia inguinal e hipospadia. En gestantes en dosis alta puede provocar hígado graso, sí. Cruza la placenta, sí. No se recomienda su uso durante la gestación. Respuesta: ¿no? Todas las anteriores son correctas. 12. Marque lo correcto sobre el uso de tetraciclinas en gestantes. ¿Se puede utilizar con seguridad durante el primer trimestre? Esto es falso. ¿Se puede utilizar con seguridad durante el tercer trimestre? Falso. ¿Se puede utilizar con seguridad durante el segundo trimestre? Falso. Minociclina no cruza la placenta, sí cruza la placenta. Las tetraciclinas están desaconsejadas su uso durante toda la gestación. Esto es correcto, no se olviden. Quinolonas, tetraciclinas no deberíamos utilizar durante la gestación. 13. Marque lo correcto sobre el uso de aminoglucósidos en gestación. No cruzan la placenta, falso, sí la cruzan. El uso de gentamicinas asociado a defectos congénitos. Concentraciones plasmáticas en gestantes son mayores que en no gestantes. D. Se han descrito casos de bloqueo neuromuscular asociado al uso concomitante de sulfato de magnesio. Y hemos visto que eso se da en enfermedades hipertensivas de gestación. Respuesta: D. 14. Marque lo correcto sobre el uso de cloranfenicol en gestación. No cruza la placenta. Falso. B. Se han presentado casos de anemia plástica en gestantes peruanas luego de su uso. Hay reporte de 1 o 2 casos, pero no es lo generalizado, a diferencia de lo que ocurre en series caucásicas, ¿no? C. Su uso durante el primer trimestre está asociado al síndrome de Gris de recién nacido. ¿Sí? ¿Correcto o incorrecto? Si hay asociación con el síndrome de Gris, que es un efecto cardiovascular, pero recuerden el trimestre, no se olviden, no es en el primer trimestre, es en el tercer trimestre. Su uso durante el tercer trimestre está asociado al síndrome de Gris del recién nacido. Respuesta D. 15. Marque lo correcto sobre el uso de metronidazol en gestantes. Hay una recomendación absoluta de parte del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que no deberíamos utilizar metronidazol durante el primer trimestre, o durante la organogénesis. ¿Ya? Eso es importante, metronidazol, salvo una condición clínica especial que era la afectación por entamoeba histolítica con compromiso hepático o extraluminal, quistes amebianos. Bajo esa condición, riesgo-beneficio, tú podías utilizar metronidazol, pero para lo que normalmente utilizamos, para tricomoniasis vaginales o para vaginosis bacterianas, no deberíamos utilizar durante el primer trimestre metronidazol. Se contraindica su uso durante el primer trimestre. Les pregunto, ¿siguen ustedes las 3 horas o tienen un receso? ¿Cómo hacen? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Sí? Ya. Entonces, hemos visto antibacterianos. No se olviden, recapitulando, hay conceptos propios de la gestación que condiciona alteración de algunos fármacos. Hay aumento del metabolismo, no se olviden, a expensas de la progesterona, aumento del volumen plasmático, a expensas de la progesterona, la absorción no se va a ver alterada, hay aumento enzimático, eso es correcto. ¿Qué podemos utilizar? Principalmente la gran familia de los betalactámicos, clindamicinas también, cloranfenicol también, aminoglucósidos, riesgo-beneficio. ¿Qué no deberíamos utilizar o contraindicación? Son quinolonas y el uso de tetraciclinas. Veamos algunos conceptos importantes sobre lo que son antivirales no VIH, porque es otra clase y otro tema que ustedes van a desarrollar. El ejemplo más importante de lejos sigue siendo el uso de aciclovir. El aciclovir cruza la placenta, sí, y sus concentraciones plasmáticas en el cordón umbilical, miren, son más altas. Habíamos visto en lo que era antibacterianos que las concentraciones nunca llegaban a ser más altas en el feto, a diferencia de lo que sucedía en la madre. Para aciclovir es lo contrario, miren,
El aciclovir cruza la placenta y sus concentraciones plasmáticas en el cordón umbilical son más altas que las concentraciones plasmáticas maternas. ¿Podemos utilizar en la gestación? La respuesta es sí, porque no se han observado un incremento del riesgo de malformaciones fetales en los neonatos de mujeres gestantes que han sido tratadas con aciclovir durante el primer y tercer trimestre del embarazo. Al contrario, es una recomendación principalmente para infecciones herpéticas severas el uso de aciclovir. Esto es cómo actúa. Recuerden que el aciclovir lo que hace es actúa a este nivel, inhibe la polimerasa, ¿no? ADN polimerasa. La recomendación es el empleo de aciclovir en el tratamiento de infecciones herpéticas diseminadas. ¿Por qué? Reduce la mortalidad materna y fetal. O sea, es una indicación absoluta. Tienes una infección herpética condicionada, que sea diseminada o severa, tienes que usar aciclovir. En las formas leves o en las formas que establezca afectación cutánea, labial o genital, yo tengo que usar aciclovir en forma oral también. El aciclovir oral en las infecciones genitales primarias previene las complicaciones de la infección herpética, retraso de crecimiento intrauterino, prematuridad y la infección herpética neonatal. En conclusión, sea cualquier indicación de afectación herpética, sea leve, moderada o severa, yo tengo la obligatoriedad del uso de aciclovir. Hay otros fármacos que no tenemos mucha experiencia, como lo que es el uso de valaciclovir. Es un profármaco que finalmente va a tener el mismo mecanismo de acción que el aciclovir, pero no hay mucha experiencia en gestantes. Asimismo, los datos respecto al uso de fanciclovir en mujeres gestantes son escasos. Siempre en los exámenes. Entonces, si podemos utilizar aciclovir, la respuesta es sí. Principalmente para infecciones herpéticas diseminadas o severas, es importante porque ha visto que te reduce la mortalidad. Algo que vemos en los exámenes es que preguntan lo relacionado a la aparición de brotes o epidemias, ¿no? Y eso es lo que ha marcado siempre. Lo hemos visto con dengue, en algún momento lo hemos visto con cólera, lo hemos visto con peste hace 2 años. Y este año ha existido, más que todo por una presión de los medios, los reportes de casos asociados a lo que era influenza, que ha sido muy diferente a lo que ocurrió en el 2009, que sí fue catalogado como una pandemia. Por este año hemos tenido reporte de casos. Y ustedes recuerden que una de las indicaciones para el tratar influenza era justamente gestantes. ¿Sí? Había un grupo de riesgo, inmunocomprometidos, enfermedades crónicas, y ahí también surgía la posibilidad de tratamiento en gestantes. En el 2009, la recomendación del CDC era que tratabas a gestantes en el escenario de una pandemia. Actualmente, lo que ha sucedido este año, si bien es cierto, no se considera como una pandemia, sí es una indicación de tratamiento. Entonces veamos, para que ustedes recuerden, miren, es un virus ARN, Orthomyxoviridae. Es compleja su formación, pero queremos que recuerden ustedes 3 estructuras: la hemaglutinina, la neuraminidasa y la proteína M2. La hemaglutinina, la neuraminidasa y la proteína M2. Esto va a ser el blanco de acción, el mecanismo de acción, el bloqueo de lo que vamos a ver los fármacos más importantes. Y los tipos A, B y C van a determinar los diferentes serotipos que se conocen de acuerdo a la conformación de hemaglutinina o neuraminidasa. Y es por eso que tenemos AH1N1, AH3N2, que son los serotipos principales que han circulado. Obviamente el que ustedes más recuerdan es AH1N1. Pero recuerden que en este brote que existió hace 2 meses, ha circulado también AH3N2. ¿Y de dónde viene esa H y de dónde viene esa N? De la hemaglutinina, la neuraminidasa. Proteína M2 también es importante cuando ustedes establezcan el concepto de la influencia estacional. Vamos a ver. Entonces no te olvides, es Orthomyxoviridae, es ARN, conformación de hemaglutinina, neuraminidasa, proteína M2. Tipos A, B y C. ¿Qué usamos? Entonces, lo que se quiere hacer es evitar, sea la acoplación a la célula huésped o la replicación viral. Entonces, miren, ¿qué antivirales activos predominantemente tenemos para lo que son influenza? Vamos a tener lo que ustedes más recuerdan para lo que es influenza,
como la que estamos hablando, H1N1, dos fármacos importantes, oseltamivir y zanamivir. Y para lo que es influenza estacional empleamos el uso de los adamantanos, dos ejemplos o dos representantes, amantadina y rimantadina. Entonces veamos. Amantadina, van a actuar a qué nivel inhiben la proteína M2. Recuerden, en el gráfico, en los gráficos anteriores, había hemaglutinina, había neuraminidasa y había proteína M2. ¿A qué nivel actúa amantadina? Inhibe la proteína M2. Ustedes leen la gráfica, lo que se hace es la reducción de la sintomatología. Y ese es el efecto principalmente de los antivirales, en que te reduzca la sintomatología, que en este caso condiciona la aparición de fiebre. Mire, reducción de la duración de la fiebre de 74 horas a 51 horas. Y cuanto más precoz sea el tratamiento, es más benéfico. Zanamivir. Hayamos dicho, dos fármacos importantes cuando nosotros tratamos a lo que es H1N1, por ejemplo, que es la inhibición de la neuraminidasa. Zanamivir, inhibición de la neuraminidasa de tipo A y tipo B, también reduce la duración de la fiebre de 1 a 1.5 días y la severidad de los síntomas. De este gráfico, ¿qué es lo que quiero que te recuerdes? Es este efecto que en alguna forma fue preguntado como caso clínico. ¿Cuál es el efecto secundario más frecuente del uso de zanamivir? Produce hiperactividad bronquial. Y el caso hablaba de lo que era broncoespasmo. Broncoespasmo, ¿ya? Zanamivir como efecto secundario, que no es frecuente, pero podría presentarse, es la generación de inducir broncoespasmo.